Mejores depósitos, mejores cuentas corrientes, un poquito de letras de tesoro, otro poquito de fondos monetarios y para finalizar un poquito de renta fija. Como muchos de vosotros sabéis, este es un vídeo que hago de carácter mensual. Me sirve a mí personalmente de recopilación de ver cómo está el mercado, cuál es la tendencia del mercado, qué es lo que creo que puede pasar en el próximo año y, como no, nos vale un poquito de referencia. Siempre me gusta recordar a aquellos subasteros de depósitos que eran nuestros padres, eran nuestros abuelos, que iban de entidad a entidad buscando dónde les podían algo más de rentabilidad. Hoy por hoy, con el tema de Internet, con la Unión Europea, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque podemos ver grandes ofertas en fintechs, o podemos comprar en cualquier banco europeo, o podemos tener acceso a fondos monetarios que nuestros padres no podían tener. Para todos aquellos, quiero recordarles y darles las gracias por todo lo que nos han podido enseñar. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, como siempre, por empezar, ¿no? Estamos hablando de un dinero que sería ese dinero que sería para no invertirlo, digamos, en el que lo usaríamos como una especie de fondo de emergencia, que así lo llama tanto el Banco de España como la CNMV, que recomienda que habría que tener entre 3 y 6 meses de gastos. Bien, esto es lo que es importante. Lo que también nos dice, no nos dice en ningún lugar el Banco de España o la CNMV, que no tengamos que buscar una cierta rentabilidad. Y el vídeo trata de esto, de ver cuál es la rentabilidad que podemos obtener por este dinero que tenemos que tener entre 3 y 6 meses y ver hacia dónde va o dejando, digamos, de ir, ¿no? Siempre hago como dos referencias, ¿no? O tengo en cuenta como dos referencias. Uno, tendríamos lo que sería el euro short-term rate o el STER, y por otro lado tendríamos la letra del tesoro, ¿no? El STER, ¿qué sería? Sería la remuneración que obtendrían, digamos, los grandes fondos de inversión al dejar el dinero a los bancos. Los bancos sencillamente lo que van a coger es el dinero y automáticamente lo van a dejar en el Banco Central Europeo. Y por eso van a ganar un poquito de interés, ¿no? Es como si habláramos, decir, cuánto es lo máximo que los mejores clientes pueden llegar a conseguir de los bancos, ¿no? Y por otro lado, tendríamos la referencia de las letras del Tesoro, en este caso utilizo las de España, porque yo creo que es una referencia clara desde el punto de vista de cómo van a ir remunerando los diferentes bancos. Al final es el entorno donde más entre comillas, les puede fastidiar. Hablas con cualquier banquero o director de algún banco y siempre te hablan, ¿no?, de que su competencia realmente no es el STER, sino su competencia son las letras del tesoro, porque la mayor parte de sus clientes miran cuál es la rentabilidad de las letras del tesoro. Bien, ¿qué es lo que podemos ver desde el punto de vista del STER? Fijaros, han pasado 3 meses, prácticamente, desde el 13 de junio hasta el 11 de septiembre, y aquí no había movimiento. El tipo de interés 3,66 en junio, 3,66 en septiembre. ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. No ha pasado nada porque no ha habido ni subida ni bajada de tipos de interés. El STER se mueve completamente a movimiento que hagan de tipos de interés los diferentes del Banco Central Europeo. Entonces, si no hay subidas ni bajadas, es normal que el STER esté plano, como lo podemos ver. ¿Qué es lo que yo suelo mirar? Miro cuándo se van a reunir el Banco Central Europeo para ver cómo afecta al STER. Si no se reúne el Banco Central Europeo y no se reúne desde el punto de vista de política monetaria, aquí es raro que haya ningún movimiento. Puede haber típica reunión excepcional porque hay un problemón de la leche en la que se van a reunir para hacer una subida o una bajada de tipos de interés, pero es poca, ¿no? Hay pocas posibilidades de que se haga, ¿no? Sumamos las diferentes reuniones que se hacen, fijaros, si lo he contado bien, estaríamos hablando de que aquí a un año tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. 8 veces se reunirían en el año para decidir si suben o bajan los tipos de interés. La de septiembre no, del 2025, porque ya la contaríamos, ¿no? Con todo esto, ¿qué es lo que hago? Pues hago una previsión personal. Vuelvo a insistir de personal, porque hay gente que piensa que esto es un dogma de fe, ni mucho menos. O sea, yo me puedo equivocar y me equivoco como una escopeta de feria. Entonces, puede pasar o no, pero bueno, por lo menos es bueno que se tenga una idea hacia dónde vamos o cuáles son mis previsiones o cómo puede haber otras previsiones, si tienen encaje o tienen relación con lo que el mercado habla. Y veremos cómo tiene su cierto sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo? Que habrá 4 bajadas de tipos de interés para el próximo año. Una se producirá mañana, o sea, 12 de septiembre. Estoy grabando 11 de septiembre. Otra se produciría en diciembre, otra en marzo y finalmente otra en junio. Entonces, ¿qué es lo que llevaría esto? Que tendríamos una facilidad de depósito
al 2,75% para un año. ¿Qué es lo que también podemos hacer con todas estas previsiones personales? Pues simplemente me cojo en un Excel y pongo cada uno de los datos, ¿no? De cómo espero que haya estas bajadas de tipo de interés, cómo afectaría el tipo de interés, cómo afectaría al tipo de depósito, al STER, cuánto sería ese 0,10% más o menos de la comisión del fondo, que luego veremos fondos que cobran comisiones relativamente bajas, y muchas veces como estos fondos de inversión incluso superan el STER. Pero bueno, yo creo que hay que ser un poquito más pesimista para hacerse bien los cálculos, ¿no? Lo modelizo en un Excel, ya veis que no es una chorradilla de cálculo, y me sale que actualmente estaríamos hablando que la previsión sería de un 3,17% alguien que invirtiera en fondos de inversión monetarios. Bien, ese 3,17, si es un buen monetario, puede llegar a un 3,27, un 3,30, pero bueno, más o menos sería la idea. Fijaros que en el anterior vídeo que hice de julio hablaba del 3,66, es decir, que ya se está empezando a reflejar que va a haber más bajadas de tipo de interés y como reflejo estas 4 bajadas de tipos de interés. Otra forma de verlo, y hay que analizar también qué es lo que está pasando en la economía, ¿no? Y podemos, y utilizo realmente casi siempre 2 grandes variables macroeconómicas. Hay muchas más variables, muchísimas más, pero yo creo que son posiblemente las principales, ¿no? Por un lado tendríamos lo que es la inflación subyacente, insisto, lo subyacente, que los bancos centrales se fijan mucho en la inflación subyacente más que en la inflación normal, y por otro lado cómo va el PIB. Hay otras variables como el empleo, que es realmente importante en Estados Unidos, pero no es tan importante desde el punto de vista europeo, ¿no? A la hora de hacer los cálculos, ¿no? El mandato del Banco Central Europeo es sobre todo el tema de inflación y esta inflación subyacente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que es que está costando que baje la inflación de manera bestia. Hay un cierto margen, fijaros que estamos hablando que hay una inflación subyacente del 2,8%, tenemos posibilidad de bajada de tipos de interés, pero bueno, esto mientras no consigan que se baje la inflación por debajo del 2%, es complicadísimo, por no decir otra cosa, que los tipos de interés acaben bajando o estén por debajo, ¿no? El PIB está parado, como veis, pero incluso hemos tenido una pequeña subidita, ¿no? Del 0,4 al 0,6, o sea, es decir, que podemos hablar de una cierta estanflación con una inflación relativamente baja y con un crecimiento anémico del PIB en el caso europeo, pero bueno, vamos ahí, ¿no? En el caso de Estados Unidos, aquí sí se ve que hay una cierta bajada más clara desde el punto de vista de inflación, del 3,8 hemos pasado al 3,2, pero también es cierto que el problema suele proceder de bajar desde el 3 al 2. Fijaros el caso europeo, el tiempo que nos está llevando llegar a alcanzar esas cifras del 2. Entonces, eso también el gobierno americano y la Reserva Federal Americana lo está viendo, ¿no? El PIB está yendo bastante bien. O sea, fijaros, estamos hablando con crecimientos de un 3%, que son datos, pues yo creo, bastante buenos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista americano, pues bueno, no está tan mal, ¿no? O sea, es decir, que hay gente que está pensando decir, ostras, vamos a llegar a tener otra vez los tipos de interés al menos no sé cuánto por ciento. Pues no acabo de verlo. O sea, no, la inflación no está tan controlada como parece, y desde el punto de vista incluso de esa gran crisis, esa gran depresión que puede venir en Estados Unidos, pues sí puede venirte, pero de momento tenemos unos cuantos trimestres de crecimiento y no va tan mal la economía americana como a veces parece, ¿no? Hay un indicador que me parece realmente interesante y suelo utilizarlo bastante, y tiene dos formas de verlo, ¿no? Sería el Interest Rate Swap, ¿vale? Que lo publica de manera, digamos, mensual el Banco de España. Que lo publique de manera mensual el Banco de España no significa que cotice de manera diaria, porque cotiza de manera diaria, pero este índice tiene una cosa que yo creo que es interesante, o tiene dos intereses, ¿no? Uno es fijarse en el IRS un año, ¿bien? Que nos indica más o menos el tipo de interés en el que se están cubriendo los diferentes bancos, ¿no? Es decir, cuando un banco quiere cubrir su riesgo de tipo de interés, lo que hace es contrata este tipo de contratos, o al revés, ¿no? Entonces, hoy por hoy, un banco que quiera protegerse, estaría pagando al 3,038%. Es decir, que el mercado más o menos está anticipando que a un año el tipo de interés estaría a ese 3,03%. Yo calculo que en un fondo monetario andaríamos en ese 3,17%, pero bueno, tampoco estamos tan lejos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que hay. Igual el mercado está preveyendo incluso 5 caídas, hasta el 1,25%, ¿no? Luego hay otro indicador
que también lo comento, aunque no sea tanto del vídeo, pero también me parece interesante, que es el IRS a 30 años, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que fijarse mucho desde el punto de vista de hipotecas, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿y cuál sería un precio más o menos adecuado desde el punto de vista de hipotecas? Fíjate en el IRS. En el IRS a 30 años está el 2,30. Es decir, que si consigues una hipoteca por debajo del 2,30% está bien de precio, y si tienes una hipoteca por encima del 2,30%, pues no es tan buena desde el punto de vista, digamos, de precio. Por debajo del 2,30% el banco está poniendo también de su parte para, en cierta manera, vender todo tipo de productos, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un indicador interesante a la hora, digamos, de verlo, ¿no? Desde el punto de vista de letras del tesoro, pues fijaros, hemos visto claramente que desde julio hasta septiembre ha habido una caída más o menos de cerca de medio puntito. Es decir, que realmente tenemos claramente que las letras a un año, que es yo creo la referencia más interesante, más que la de 3, 6 o 9, sobre todo es la de un año, es la que me parece más interesante, pues claramente estamos bajando el 3%. O sea, algo que parecía que le costaba bajar ese 3%, pues se ha visto que actualmente ha bajado claramente ese 2,95%. Y bueno, y seguimos cantando para bingo la cantidad, digamos, de particulares que siguen entrando. Sí se ha visto que se ha reducido un poquito, fijaros, el 18% de particulares estaría entrando en letras comparado con la media del 30%. Por supuesto, al bajar los tipos de interés ya no es tan interesante las letras como, por ejemplo, determinados depósitos monetario, y se tiene que reflejar claramente en el tema de las letras. También deciros que cotizan diariamente. A día 11 de septiembre actualmente estarían las letras a un año al 2,83%, es decir, que todavía se espera que incluso caigan un poquito más en la próxima, digamos, subasta. También por ver cómo estamos, ¿no? Daros cuenta un poquito de las cantidades que nos puede dar el Banco de España, en los que nos encontramos que hay en hogares más de un billón, que se dice pronto, de dinero en los diferentes bancos españoles, y que actualmente estarían dando un tipo de interés pues realmente ridículo. Si eres un hogar, la media que estás obteniendo es un 0,58%, y si es una empresa un 94%. Nada, pero absolutamente nada que ver con lo que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, la rentabilidad que se puede obtener, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que tengan el dinero en el banco al 0%, que son mayoría, o insistir, son la mayoría de la gente, no conoce tanto de depósitos, de letras, etcétera, y que sencillamente lo tiene el banco al 0%, pues fijaros lo que están perdiendo desde el punto de vista de interés. Sacar ese 3 y pico por ciento no es tan complicado hoy por hoy comparado con el 0,58% que está la media de las personas en las diferentes entidades bancarias. Pero bueno, vamos a ver dónde sacamos, ¿no? Y aquí empezaría siempre con el tema de las mejores cuentas nóminas, ¿no? Aquí ha habido yo creo que en los últimos 2 meses, sobre todo, ha habido una cierta guerra de captación de nóminas, ¿no? Y yo creo que la mayor parte de los bancos se han lanzado a hacerlo, y bueno, destacar sobre todo, ¿no? Ibercaja, que ha cambiado, en el que sobre todo el cambio ha sido que antes era de 0 a 10.000 euros, ahora ha pasado a 20.000 euros, y también que el segundo año nos van a dar algo de rentabilidad. Con todo, estamos hablando de una muy buena rentabilidad. ¿Por qué? Porque entraría dentro, digamos, de la simulación, ¿no? Sabadell sería hoy por hoy la segunda opción. ¿Por qué? Porque nos darían una cuenta remunerada de hasta el 2,5%, hasta 50.000 euros, tarjeta de crédito, etcétera, tal, pero también nos dan 300 euritos. Entonces, estos 300 euros, a pesar de que nos den poquito, con este 2,5%, pues bueno, coges todo y te acaba dando un 4,5, que yo creo que no está nada mal, ¿no? Nos encontraríamos lo mismo con CaixaBank, Bank Interabanca y Deutsche Bank, que estarían dando alrededor del 3%, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, que son muchas veces ofertas claramente de captación, y que podemos estar un año, 2 años o lo que sea, o tener algo en concreto, pero habría que ir pasando de un lado a otro para evitarnos pues que no nos pagaran nada. Imaginaros, el tema de Cuchabank, es tan genial estos 493 euros que puedes conseguir por nóminas más o menos potentes, ¿no? Pero claro, al cabo de un año se acabó la fiesta. Tenemos que buscarnos otra entidad bancaria que nos pague un poquito, ¿no? Pero bueno, tengo un vídeo que hice hace relativamente poco en el que hablaba de cuáles eran las mejores cuentas nóminas, y puedes echarle un vistazo porque yo creo que hay más, digamos, información. Desde el punto de vista de mejores cuentas remuneradas, yo creo que aquí ha habido bastante movimiento, ¿no? Bastante movimiento, y es algo curioso, ¿no? Primero, yo pensaba que iba a haber un cambio
y que iba a haber una gran bajada desde el punto de vista de interés que irían pagando. Es decir, que si baja el tipo de interés o se prevé que el Banco Central Europeo baja el tipo de interés, pues es normal que la mayor parte de los bancos al final baje ese rendimiento. Por ejemplo, como ha pasado con Norwegian Bank, ¿no? Que ha bajado al 3,45%. Pero me ha sorprendido sobre todo tanto Trade Republic como Revolut, en el que Trade Republic ha mantenido ese 3,75%, que es un tema claro de captación, en el que hoy por hoy sacar ese 3,75% es algo claro, clarinete por tener. Y luego también Revolut, ¿no? Como ha hecho una política de captación clara que duraría hasta el 31 de octubre del 2024, en el que busca captar clientes. Eso es lo que hay detrás de por qué pueden dar tanto, ¿no? Tendríamos otros como Wise, como Evo, Renault Bank, CTLM, etcétera, pues que casi todas han ido bajando la rentabilidad, que es lógico, ¿no? En el caso de Wise, porque se relaciona mucho a un fondo monetario, que es lo que respalda, digamos, los depósitos, y el resto porque ha habido bajadas de tipos de interés, que era, digamos, lo normal, ¿no? De las cosas un poco curiosas que he visto, igual destacar el caso de CTLM, cómo, digamos, ha ido cambiando, ¿no? Cambia el tipo de interés que está dando a la medida que inviertes más o menos dinero. Es decir, si pones más de 6.000 euros, si pones 50.000 euros, te van a remunerar más, y si pones 6.000 euros, te van a remunerar menos, ¿no? Es algo curioso cuando estamos acostumbrados a hacer productos sencillos, ¿no? Realmente a la hora de entrar, ¿no? Pero bueno, no está mal. Y bueno, sinceramente tampoco tengo muy claro tanto Trade Republic como Revolut cuánto van a poder aguantar este tipo de interés que está, digamos, pagando por o muy cerquita del tipo de interés. Mañana casi seguro que van a bajar los tipos de interés y veremos, yo creo que veremos en cascada cómo muchos tipos de interés o estas cuentas remuneradas acaban cayendo. Desde el punto de vista de depósitos a un año, ¿no? O depósitos a más largo plazo, ¿no? Tendríamos Autobank, Blue Bank, que serían, digamos, entidades que tendríamos que entrar a través del Fondo de Garantía de Depósito Italiano, perdón, a través de Italia o Letonia, te van a dar ese piquito más, ese 350-360%. Son las que más pagarían, pero tampoco tengo muy claro que merezca la pena complicarse, o sea, por esa rentabilidad. Habría que hacerlo a través de manera indirecta, entonces no lo acabo de ver. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta, tendríamos que tener que los fondos monetarios serían el tercer lugar, 3,17-3,27%. La facilidad que tienes de comprar, vender fondos monetarios, yo creo que es lo claro. Lo puedes tener en España, una depositaria en España, está perfecto, tienes súper diversificado. Entonces, tengo mis dudas, ¿no? O sea, de cambiar de monetarios a un fondo, a un depósito, lo tendría a mis vueltas, ¿no? Pero bueno, hay para todo, ¿no? Renault Bank, ese 3,14 que ha bajado un poquito el tipo de interés, lógico. CTLM 3%, Facto 3%, Pibank 3%, las letras el 2,83 que estábamos hablando, Banco Vic también ha bajado el 2,80, MyInvestor 2,50. Hay bastantes cosas para poder elegir para cada uno, ¿no? Si a mí me preguntáis y me decís qué es lo que harías, pues yo os digo que pensaría primero en fondos monetarios, como manera clara, y luego le daría una vuelta a Renault Bank, realmente. O sea, dentro de todas estas cosas, Renault Bank S314 realmente me parece interesante, ¿no? Incluso, fijaros, ¿no? Que no solo tenemos un depósito de un año, sino nos da otras opciones, ¿no? Como depósitos a 24 o incluso a 3 años, ¿no? Que me estén soltando 3 años el 3,34% es para planteárselo con las bajadas de tipos de interés que yo creo que se van a producir el próximo año, ¿no? Entonces, le daré una vueltita, ¿no? Como ser cliente de Renault Bank, que no me parece tampoco una mala opción y es sencilla la web, funciona, bien, perfecto, no hay nada más que pedir. También, ¿qué es lo que suelo analizar? ¿Qué está pasando con los diferentes fondos de inversión? ¿No? Inverco hace una estadística una vez al mes en la que sacan datos realmente interesantes, ¿no? Y sobre todo aquí hay dos datos o tres datos que veo importantes, ¿no? Lo primero, fijaros, los monetarios, 19.000 millones de euros con crecimientos del 89%, es decir, que la gente se está moviendo de ese dinero líquido, de ese más de billón de euros, está empezando a moverse en monetarios, también a renta fija con un 14%. También es cierto que dentro de renta fija hay renta fija a corto plazo, a más largo plazo, etcétera, y también los fondos índice
cómo están subiendo de manera más o menos potente. Es decir, que la tendencia que podemos hablar es monetarios, índices y renta fija. En cambio, rentas variables internacionales, nacional, etcétera, pues no están consiguiendo, digamos, datos. ¿Por qué? Porque es que los fondos índices muchas veces van a superar a muchos de los fondos, digamos, de inversión que digamos hay, ¿no? Con todo, también pensar que lo de Inverco hay que tenerlo o hay que tomarlo un poquito como datos generales, pero fijaros, Inverco, quien forma parte son sobre todo los bancos españoles. CaixaBank, Mutafondo, Kutxabank, Fondo Naranja, etcétera. Estamos hablando de entidades españolas o que digamos que tributen digamos aquí, pero que nos faltan los grandes fondos de inversión monetarios que estarían en la Unión Europea en los que vamos a poder conseguir, yo creo que una rentabilidad un poquito mayor. ¿Por qué? Porque sobre todo acaban cobrando una comisión pues un poquito más abajo de lo que estarían cobrando estos monetarios, ¿no? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, entraríamos en la parte de fondos monetarios, que es lo que yo considero que son fondos monetarios interesantes para que cada uno luego haga sus números, ¿vale? Que esto es lo que es importante. Hago este trabajo, me vale a mí como referencia, grabo el vídeo encantado de que todo el mundo lo vea, pero sobre todo me vale a mí como referencia, ¿no? Entonces, lo primero, daros cuenta de lo que estamos hablando, que los mejores fondos de inversión monetarios o ETFs, fijaros la comisión que están cobrando, un 0,15, un 0,10%, prácticamente nada de media, comparado con el 0,70, el 1, 1,5% que te van a poder cobrar muchos fondos de inversión españoles. O sea, que fijaros todavía lo que nos queda por caminar, ¿no? Si te están metiendo algún otro fondo, pues dale una vuelta a este vídeo porque puede merecerte la pena, ¿no? Hago un cálculo de rentabilidad que han tenido en el último mes, en los últimos 3 meses y en el último año. Es decir, que alguien que podría haber tenido, imagínate, estos 6 fondos de inversión monetarios, que habría dicho voy a invertir un sexto, un sexto, un sexto, pues habría obtenido un 4,29% con una diversificación realmente brutal, ¿no? Dentro de los fondos, pues te recomendaría estos 6 para que eches un vistazo. Sí que le daría una vuelta a, digamos, tanto el de DWS como el de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque tienen una duración un poquito mayor. Es decir, que no invierten a días, sino que igual te invierten a pues 4, 5, 6 meses, ¿no? Es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante, ¿no? Es la parte aquí, lo que os decía de duración. ¿Por qué? Porque creo que va a haber bajadas de tipos de interés. Y si creo que va a haber bajadas de tipo de interés, tener un poquito más de duración yo creo que puede ser interesante, y de ahí también esa rentabilidad. Que haya sacado este 4,86 o el 4,70% en los últimos 2 meses se relaciona mucho a eso, a que tiene una duración un poquito mayor y gracias a eso ha sacado un poquito más de rentabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de ETFs, que serían, digamos, donde más competencia puede haber y donde más dinero también se mueve, pues fijaros, hablamos también de un 4,09% con unos cuantos ETFs que tienen algo interesante a la hora de hacerlo, ¿no? El Xtrackers, que es el más grande, con 10.500 millones de euros, lo contratas, sacas el 3,95%, alrededor del 4%, te ha ido bien, ya está, lo utiliza un día, no hay nada que decir y me parece una cosa pues realmente interesante, ¿no? Con todo, fijaros, antes hemos mirado que Inverco estaba subiendo la cantidad de dinero que se metía en fondos de inversión. En el caso de fondos de inversión, digamos, europeos, está pasando lo mismo. Fijaros, crecimientos y crecimientos. Es decir, que claro, sacar un 4% sin riesgos, sin tener grandes movidas, pues yo creo que es algo que es realmente interesante. Recordar, hemos sacado este 4 y pico por ciento, digamos, a un año, pero fijaros al principio del vídeo como hablaba, que yo creo que no vamos a tener estas previsiones de rendimientos para el próximo año ni de coña. O sea, que seguro que un 1% yo creo de rendimiento nos vamos a ir y vamos a ese 3,20, yo creo de manera más o menos clara. También, ¿qué es lo que hago? Pues hago un pequeño análisis de fondo de renta fija, ¿no? Realmente me gusta hacer un vídeo más o menos de manera trimestral, o mi idea es hacerlo de manera trimestral, en el que ahondar un poquito más en el tema de renta fija.
¿no? Pero yo creo que en este vídeo mensual ver exactamente qué es lo que ha pasado en los fondos de renta fija y dar una vuelta de lo que hay, yo creo que está bien, ¿no? Os dejo un poquito la captura, que sencillamente lo que he hecho es bajarme los ETFs más grandes, ¿vale? No he cogido fondos monetarios, he cogido ETFs con la idea de ver qué es lo que está pasando en el mercado, sobre todo eso. Son los más grandes. Fijaros en lo mismo que hablamos, ¿no? Porque hay gente que piensa, es que porque es renta fija me van a cobrar mucho más de comisión que monetarios, etcétera. No, fijaros, los más grandes, y aquí están los 20 más grandes, la media es un 0,18%. O sea, que fijaros el tipo de comisión. Pues no es el 0,10, 0,15, pero con 0,18 ya tienes para poder hacerte una cartera realmente buena, ¿no? Incluso teniendo divisas de fondo en euro, en libras, en dólares, en un poco lo que tú quieras. Fijaros qué comisiones tan bajas estamos hablando. Desde el punto de vista de rentabilidades, fijaros cómo a un mes ha ido bastante bien. Un 1,10% de rentabilidad en un mes ha sido muy bueno. ¿Y por qué se ha producido? Porque ha habido una bajada de rentabilidades o rendimientos de la renta fija y eso afectada directamente a la rentabilidad. A 3 meses un 3,12% de esta media de los principales ETFs y fijaos a dónde nos vamos. Un 7,32% de rentabilidad, que en renta fija es mucho, ¿no? Incluso encontrándonos con algunos con un 11,46% de rentabilidad. Fijaros, ¿no? Alguien que hubiera invertido en mercados emergentes hubiera obtenido ese 11,46% de rentabilidad. Realmente algo bastante para verlo, ¿no? Que hayamos obtenido ese 7% de rentabilidad no significa que para el próximo año vayamos a tener ese 7%. Es decir, que a la medida que vayan bajando los tipos de interés, la posibilidad de conseguir rentabilidades extras se reduce. Incluso podemos encontrarnos con situaciones en que volvamos a tener incluso pérdidas, ¿no? Entonces, por eso es un poquito de referencia, ver exactamente qué es lo que ha pasado, pero no toméis al pie de la letra. Una vez al trimestre hago ese vídeo en el que hablamos más de renta fija un poquito más en detalle y yo creo que puede valer más digamos, para referencia. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo que hago de manera más o menos mensual. En agosto no lo hice, pero bueno, yo creo que la idea es hacerlo sobre todo de manera mensual y ver exactamente cómo está cambiando y evolucionando el mercado. Es un vídeo que me cuesta mi trabajillo, entonces me gustaría que la forma de valorarlo, que es muy tonto, es que le des a me gusta o, por qué no, te suscribas y ya sería la leche o no sé qué limonera que te apuntaras a un canal de Telegram en el que ya estamos o casi llegamos a 3.500 personas. Posiblemente cuando lo acabes de ver dentro de X tiempo, seguro que hemos pasado esos 3.500 de manera clara. Y sobre todo hablamos de esto, ¿no? De subastas de depósitos, de mejores fondos monetarios, de carteras, de reclamación de hipotecas, de bolsa, un poquito de todo. Es completamente gratuito y yo creo que está súper interesante porque entre todos aprendemos de mercados financieros. Pero bueno, no te dejo más, no me olvido más. 28 minutos, yo no sé cómo lo hago, que siempre me acabo liando en este vídeo y acabo haciéndolo de media hora, pero bueno, es lo que hay. Nos vemos en el siguiente vídeo.